Debate que todavía está ahí, está en las redes. Hoy usted leyó en Milenio un artículo de la ex ministra Sánchez Cordero. Ayer Alfonso Durazo trató de explicar esto, porque creo que no voy a hablar de la solución de cortarle la mano que propone un señor que dice que es candidato, pero creo que la propuesta, digamos, fuera de lo normal hoy es esta idea de Andrés Manuel López Obrador de trabajar una amnistía como parte del plan de seguridad. Lo primero que quería poner es el primer momento que esto sucedió. No había cámaras de televisión ese día, pero lo tenemos en audio. El día que por primera vez dijo la manera de solucionar esta crisis enorme de violencia podría ser una amnistía. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas. Esta amnistía que harían los líderes de los cárteles que han estado... Vamos a plantearlo, lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad. Ha sido una estrategia equivocada el querer resolver las cosas solo con medidas coercitivas, con policías, soldados, marinos, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, masacres. No, eso no sirve. Ya lo estamos viendo. Hay que cambiar la estrategia. Esto fue en Guerrero el año pasado, pero después de eso ha tenido que contestar otras veces. Su equipo ha explicado, lo hizo de alguna manera Alfonso Durazo en el Colegio de México ayer, hoy empezó una serie de artículos Olga Sánchez Cordero aquí en Milenio, la misma Tatiana Cloutier ha colgado cosas en redes tratando de explicar de qué se trata esto. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús, Carlos. ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿A qué te suena esto? Bueno, a mí me parece que es una idea muy seria, de una gran importancia, que debería tomarse con la seriedad que lo amerita. A mí me parece muy interesante lo que dice la ministra Olga Sánchez Cordero. Creo que acota muy bien el sentido de la amnistía, reconoce que se trata de un proceso legislativo, no es simplemente que sea una orden presidencial, sino que a través del Congreso debe de definirse en qué situaciones, bajo qué mecanismos. Y yo creo que sí tiene sentido el pensar en medidas de este tipo. El hecho de que sigamos teniendo tantísima gente en nuestras cárceles por cultivar marihuana, por dedicarse, por poseer marihuana, por el narcomenudeo, es decir, deben estar esas personas en la cárcel. Yo creo que eso se debe discutir y a mí me parece que es una idea razonable que no está planteada por el candidato López Obrador con la seriedad con la que uno se lo esperaría, ¿no? Sí, porque también hay esta impresión como que, perdón que lo diga así, que fue una ocurrencia que ahora todos los de alrededor están tratando de armar el esquema, ¿no? Bueno, explicado por Jesús, esto parece muy serio. Oído por el candidato López Obrador parece no solo una ocurrencia, sino una ofensa para las víctimas. Amigos que saben de derecho me han explicado que esto tiene que ver con una cosa que se llama justicia transicional, es decir, una rama del derecho internacional que se ocupa de estudiar y de poner fin a ciertos momentos, como por ejemplo cuando hay conflictos armados o cuando hay situaciones límites, y que se basa básicamente en la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición. Eso es lo que me han dicho quienes saben de este asunto. Parece serio y parece imposible de lograrse. Desde luego, cualquier posibilidad, cualquier proyecto que tenga que ver con la reducción de la violencia en nuestro país debe ser discutido, como dice Jesús, con toda seriedad. Yo siento de inmediato una especie de irritación, y tengo que compartírselas a ustedes y a quienes hoy nos ven, una especie de irritación cuando pienso en la gran cantidad de víctimas que tenemos en México entre los muertos y los desaparecidos, y cuando pienso en la posibilidad siquiera de amnistiar a los grandes capos del narcotráfico. Además,
muy al estilo de López Obrador, pues lo dice y no lo explica. No lo explicó siquiera aquí en Milenio con nuestros colegas. No explica a quiénes, si a los capos, a los sicarios, si a los que cultivan la amapola, si a los que cultivan marihuana, si a los muchachos que están en la cárcel. De modo que lo que tenemos es un dicho que parecería ocurrente. Pero coincido en que cualquier propuesta, cualquier asunto que reduzca la brutal inseguridad debe ser visto con seriedad. Mira, pero yo creo que dentro del escenario de las campañas, finalmente me parece la primera propuesta que trata de alejarse de la estrategia estrictamente punitiva. Sí. Si uno ve a las personas que estuvieron en el debate del domingo pasado, todos básicamente nos dicen hay que seguir haciendo exactamente lo mismo porque seguramente dentro de unos años nos va a dar la razón el tiempo, ¿no? A mí me parece que es un intento de decir vamos a explorar una cosa distinta. Me irrita igualmente que no haya una concreción, que se defina con claridad en qué se está pensando. Pero bueno, hay una idea distinta y me parece que ya llevamos mucho tiempo en la terquedad de la misma estrategia que creo que nada más está ensangrentando el país. Déjame plantearlo así, Rafa. Creo que donde tienes muchísimas razones es que no le he hablado a quienes tienen que otorgar perdón, ¿no? Es decir, leí en algún tiempo de mi vida un par de libros sobre el proceso sudafricano y todos tienen la palabra perdón en ese libro. Es decir, el problema sudafricano fue cómo convencer a las víctimas de que aceptaran ese proceso de reconciliación, que era durísimo, ¿no? Ver a ese que había matado a tu primo y decirle, órale, si confiesas, estás perdonado, ¿no? Y eso es lo que no hay hoy, ¿no? Eso es lo que no hay en la propuesta. Eso es lo que no hay en esta idea. Es que estaba pensando, ¿no?, en la gran novela de Aramburu, que es ¿cómo se llama? Patria. Patria. Bueno, es la historia de eso, es la historia de una mujer que va y le dice a su marido, bueno, pues ya, esto se acabó, vamos a perdonar a los de ETA, que son precisamente los que te asesinaron. Entonces, y empieza, es una novela simplemente extraordinaria que trata un poco del perdón, de la reconciliación. Hay entre los asesores inteligentes de López Obrador los que dicen que no le llamemos amnistía, ¿por qué no le llamamos exploración de un proceso de paz? A ver hacia dónde podemos mover el asunto. Amnistía es una palabra demasiado fuerte. Yo, francamente, es asomarse al abismo del terror, al abismo del perdón, del mal. Y eso, pues, en mi asunto no está revisión. Pero tú rescatas, 18, para terminar, esta idea que ya hay una idea nueva después de 12 años de esta locura. Yo creo que hay un intento de explorar una ruta distinta. Creo que tiene mucho sentido. Porque sí creo que lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, lo que vemos en tu noticiero hace unos minutos, sí nos habla de una descomposición moral muy profunda de la sociedad mexicana que se debe atender de otra manera, ¿no? Sí. Entonces yo lo vería así, ¿no? Lo que se ha hecho no ha servido, ha ensangrentado al país. Vamos a ver qué camino. Y en eso estamos. Muy bien. Rafa, mil gracias, Jesús. Gracias, Carlos.